Bueno, voy a comenzar yo entonces dándole la bienvenida a este webinar de la Sociedad de Electrofisiología, la SADEC, de cardio-neuroablación. La verdad que es algo bastante, vamos a decir, novedoso, ya, a pesar de que ya tiene un tiempo dando vueltas, digamos, y súper interesante. Estoy acompañado por el doctor Oserov, que es el presidente de la Sociedad Mundial de Arritmias, y Guillermo Carnero, que es el staff de electrofisiología de la Fundación Favaloro. Así que, Oscar, te dejo a vos que continúes para que presentes a los disertantes. Bueno, muchas gracias, Luis. Estoy muy contento de que esta sociedad SADEC pueda hacer este webinar con dos amigos del alma que van a ser los relatores, acompañado por Guillermo Carnero, con quien me une una personal amistad y que le vamos a tratar de dar una dinámica como para que podamos aprovechar algo este tema tan importante e interesante que está día a día creciendo en el mundo, y esto es lo que a todos nos está importando. Uno de los fundadores de esta metodología de ablación fue mi querido amigo José Carlos Pachón. Saben que lo hemos escuchado muchas veces, esto muchas veces no ha tomado el ímpetu que todos queremos, y de golpe ahora mucha gente está interesada en algo que nuestro amigo nos ha enseñado a través de los años y que todos queremos seguir aprendiendo. Y está acompañado por nuestro amigo venezolano Serpa, quien secundado por él, seguramente están haciendo cosas muy bonitas. Yo no quiero demorar, yo sé que ellos están en el Instituto del Corazón de San Pablo, que mi querido Luis Carlos está, José Carlos, digo, está a cargo de la dirección de todos los controles de posgrado, y lo importante es que podamos aprovechar esta presentación. Así que, José Carlos, sé que vos vas a empezar. Queremos escucharte con mucho interés, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Oscar, y a todos los amigos. Hay que ver acá. Es una satisfacción muy grande estar acá con vosotros. Voy a compartir voy a ver si está deshabilitado el compartir. Vamos a ver si ahora. Creo que me tienen que autorizar para compartir el vídeo. Vamos a ver si. Ahora sí. Ahora, por favor, me confirma si está compartiendo. Ahí te vemos. Bueno, entonces, empezando otra vez, muchas gracias por la invitación. Agradezco directamente al grande amigo Oscar Oserov, al doctor Luis Medesani y al doctor Guillermo Carnero. Son los organizadores de este evento. Agradezco la compañía de gran amigo Serpa, que, bueno, estamos constantemente juntos trabajando. Y nosotros vamos a hablar sobre cardio-neuroablación, y esta materia, este tema, seguramente principalmente los organizadores lo conocen muy bien. Ya hemos estado juntos en varias presentaciones, pero seguro siempre hay personas más nuevas que están entrando en este tema y seguramente pueden tener beneficio de acompañar esto que estamos encontrando día a día y estamos ahora presentando a vosotros. Cuando hablamos de cardio-neuroablación, pensamos naturalmente en el síncope vasovagal, porque en la época, en la década de 90, yo y mi hermano estábamos buscando una forma de tratar el síncope vasovagal, y siempre nos llamó la atención la presencia de esta situación, la existencia de esto y la fisiopatología. Aquí vemos un ejemplo de este señor que estaba trabajando en un puesto de distribución de alimentos y recibió la visita del rey de Inglaterra. Entonces, miren qué interesante. Este señor se emociona, tiene una reacción vagal, ya lo vemos acá, y empieza a tener una síncope vasovagal. Se nota que pierde el equilibrio,
y no toman providencias, se cae completamente sin ningún reflejo y pierde los sentidos. Después de algunas pequeñas maniobras, él se recupera y por suerte no tuvo ninguna lesión. Podría fácilmente haber tenido una lesión gravísima por trauma cráneoencefálico. Este es el ejemplo del síncope vasovagal y siempre nos llamó la atención de por qué la naturaleza creó este reflejo. Ustedes saben muy bien que esto se debe a uno de los mecanismos que prácticamente está presente en la mayoría de los casos, es una cardioinhibición con la parada momentánea del corazón. Y eso nos atrae mismo la curiosidad. ¿Por qué la naturaleza para el corazón y ocasiona un evento tan dramático como el síncope neurocardiogénico? Aquí vemos un ejemplo con más de 30 segundos de asistolia. Y buscando una alternativa de eliminar este problema, ya que ocurre debido a un efecto vagal, entonces decidimos hacer ablación de los neuronios postganglionares vagales que están localizados en la pared del corazón. La ablación de los axonios resulta inefectiva porque hay la reinervación, pero la ablación de los neuronios postganglionares podría ser eficaz. Entonces, a partir de eso, desenvolvimos la cardioneuroblación, que es una ablación endocárdica por catéter que busca la denervación vagal con el propósito de obtener una denervación de longa duración y que no necesite implante de marcapaso. Aquí tenemos lo que ocurre con el sistema nervioso del corazón, que se divide en 3 divisiones principales y solamente la parasimpática tiene el neuronio en la pared del corazón. Entonces lo podemos eliminar con radiofrecuencia. Y en eso nos basamos para poder crear o proponer esta técnica que después de muchos estudios iniciales vimos que era posible. Y aquí tenemos un corazón de embrión humano mostrando la cantidad de microganglios que existen en el epicardio del atrio. Existe una cantidad muy grande de microganglios que contienen este neuronio que vemos acá, el neuronio postganglionar parasimpático. ¿Y cuál es el protocolo de la cardioneuroablación? Bueno, no vamos a hablar de las indicaciones porque el doctor Juan Carlos Serpa va a mostrar las indicaciones, pero lo que nosotros podemos decir es que para la cardioneuroablación están indicados pacientes que tengan bradiarritmias funcionales, reflejas o no reflejas, que tengan síntomas refractarios, ausencia de cardiopatía significativa y que tengan buena respuesta a la atropina. ¿Cuál es la estrategia ideal? Es que hagamos una selección buena de los pacientes que tengan estos requisitos para que se pueda aplicar la cardioneuroablación. Tenemos que tener certeza de una bradiarritmia funcional inducida por el vago. Y esto lo podemos ver con la historia clínica, con el TIL test, con el test de estrés, el test ergométrico que presenta reacciones vagales muchas veces, con el Holter, con la variabilidad RR y con el test de atropina. En los pacientes con principalmente síndrome o síncope vasovagal tienen normalmente un SDNN alto porque eso demuestra el efecto, la gran actividad del vago. Y el test de atropina es muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tenía una bradicardia de 46 latidos por minuto. Hicimos el test de atropina antes de la cardioneuroablación. La frecuencia subió a 103, mostrando que hubo un aumento de 123% de la frecuencia. Cuando ocurre un aumento mayor de 50%, ya se considera un buen caso para cardioneuroablación. Pero no solamente tenemos que ver la frecuencia sinusal, también
debe de tenerse atención a la conducción AV. Y aquí tenemos que el punto de Wenckenbach antes de la atropina en este paciente era de 100 latidos y después de la atropina subió a 182, mostrando que hubo un aumento del punto de Wenckenbach mayor que 30%, que sería una buena indicación para la cardioneuroablación. Y aquí tenemos que cuando hacemos el test de atropina, vemos en este trabajo que hicimos, este es un trabajo que hicimos junto con SERPA, vimos que el test de atropina funciona como un marcador de resultado, tanto para el nodo sinusal como la conducción AV. Entonces podemos hacer el test de atropina y lo que vamos a encontrar en el test de atropina tiene buena correlación con el resultado de la cardioneuroablación. Entonces, se puede utilizar con gran probabilidad de suceso, pero nunca se puede hacer atropina en el inicio de la cardioneuroablación, sino se pierde los marcadores de denervación cardíaca. Y en relación a la técnica de cardioneuroablación, la cardioneuroablación se necesita de mapear la inervación cardíaca. Cuando estábamos en la década de 90 estudiando la fibrilación atrial, vimos que el miocardio atrial tiene una forma compacta y una forma fibrilar. La forma fibrilar es de células despegadas, desconectadas. Eso se debe a que existe la entrada de la inervación y estas células se despegan. Nosotros podemos encontrar estos puntos fácilmente con el estudio espectral o mismo con análisis del polígrafo, del registrador de electrofisiología. Pero vamos adelante, que le quiero mostrar a vosotros que en la época que estuvimos encontrando el miocardio fibrilar, le dimos el nombre a estos puntos de nidos de fibrilación atrial, AF nests. Y estos puntos, cuando lo ablacionábamos, el corazón no más tenía fibrilación, no se podía más inducir fibrilación. Pero aún más, no solamente ocurría la estabilidad eléctrica de las paredes atriales, mas también ocurría una denervación vagal. Entonces lo que vimos es que los nidos de fibrilación atrial están ligados a la conexión nerviosa del sistema nervioso autónomo. Y cuando ablacionamos estos puntos, denervamos el corazón. Y para mapear estos puntos, podemos hacerlo a través de los registradores, utilizando filtros específicos. Es bastante fácil de obtener estos registros, pero también podemos buscar las posiciones anatómicas de los principales plexos ganglionares. El primer de ellos, que es localizado entre la vena cava superior y aorta. El segundo en la desembocadura de las pulmonares, venas pulmonares derechas. El tercero en el ósteo del seno coronario. Y el cuarto en la inserción de las venas pulmonares izquierdas. Estos son los principales. Y en estas regiones tenemos que aplicar un poco más de radiofrecuencia para ultrapasar la pared atrial y consecuentemente eliminar los cuerpos neuronales. Si no hacemos eso, vamos a eliminar solamente axonios y los axonios se regeneran en pocos días o semanas. ¿Y cómo es que podemos mapear la inervación? Bueno, podemos hacer el análisis espectral que ya les mostré, pero para facilitar este mapeo, desenvolvimos en 2005 un software de fraccionamiento. En aquella época no habían procesadores muy rápidos. Entonces, por eso creamos este software que nos permitía identificar. Aquí vemos a la izquierda el miocardio sin inervación y a la derecha miocardio con inervación. A la derecha tenemos un AF nest, un nido de fibrilación atrial. Entonces, en este software que creamos, buscamos una forma simple que
sería fácilmente procesada mismo por procesadores lentos, y lo que hacíamos era buscar cuántas veces el señal ultrapasa la línea de base. Aquí a la izquierda tenemos 5 puntos que cruzan la línea de base y a la derecha también 5 puntos. Pero si pasamos estos señales por un filtro, nosotros podemos caer en esta situación. El miocardio de la izquierda ahora pasa 11 veces por la línea de base y el miocardio de la derecha mantiene solamente 5 veces. Eso nos dice que el miocardio de la izquierda es un nido de fibrilación atrial y muy probablemente está relacionado a la inervación cardíaca. El de la derecha es un miocardio que tiene poca o ninguna inervación. Entonces, con esto buscamos de crear un setup, una configuración, de manera que podíamos estudiar varios parámetros en este software, y con eso podíamos clasificar cada punto del miocardio atrial de manera a identificar las regiones más probablemente relacionadas a inervación. Y aquí tenemos el resultado final. Ahora tenemos el software que nos marca en el modelo electroanatómico, nos marca las regiones que son altamente probables que tengan alta inervación, como estas regiones claras, y las regiones ahora aquí púrpura no tienen inervación. Entonces, estos puntos claros tienen que ser ablacionados. Y aquí tenemos que con estos estudios vimos que la región que tiene más inervación y que está más relacionada principalmente a la inervación del nodo sinusal es la que llamamos punto P. Se localiza en el septo interatrial por el lado izquierdo entre la punción transeptal, la inserción de la vena pulmonar superior derecha e inferior derecha y el techo del atrio izquierdo. Cuando ablacionamos esta región, tenemos grande parte del procedimiento terminado. Esta región es la que tiene el mayor aporte de inervación del nodo sinusal. Evidentemente tenemos que también tratar la inervación del nodo atrioventricular. Pero en la tesis de doctorado de mi hermano, el doctor Enrique, él hizo un estudio de muchos pacientes donde vio que la región del corazón que promueve la mayor denervación es el punto P. Y eso está muy bien demostrado, muy bien comprobado y se repite prácticamente en todos los pacientes. ¿Y cómo hacer la cardioneuroablación? Haciendo mapeo anatómico, haciendo mapeo de los nidos o fractionation software o por el fraccionamiento. Tenemos acá muchos autores que ya utilizan varias de estas técnicas, pero tenemos que ver que muchos utilizan datos indirectos. Por ejemplo, aumento de la frecuencia sinusal, aumento del punto de Wenckebach, reducción del tiempo de recuperación sinusal y finalmente la atropina no tiene más respuesta. Cuando terminamos la cardioneuroablación, aquella respuesta evidente a la atropina no se tiene más porque se eliminó la inervación vagal. Pero estos datos indirectos serán suficientes. En la realidad, evidentemente que en medicina todos los datos indirectos son menos importantes que los datos directos. Y para obtener el análisis real de la denervación vagal, nosotros creamos la estimulación vagal endovascular, la llamada estimulación vagal extracardíaca, y simplemente avanzamos uno de los electrodos por la vena yugular interna y cerca del foramen yugular, el vago está muy cerca de la yugular interna, y en este punto, con estímulos apropiados, fácilmente se obtiene la estimulación vagal que promueve una parada cardíaca momentánea durante el efecto de la acetilcolina. Aquí vemos un ejemplo donde la estimulación vagal antes de la cardioneuroablación promueve una respuesta típica, una asistolia temporaria por el efecto de la acetilcolina.
Después, cuando hacemos la cardioneuroablación, repetimos la estimulación vagal y ahora no se tiene más la inhibición vagal. Entonces, de esta manera, estamos seguros que obtuvimos en este paciente el efecto deseado, la eliminación de la inervación vagal. Entonces, nosotros podemos hacer el procedimiento por métodos indirectos, pero en nuestra experiencia, esta forma directa de estudiar la denervación vagal es extremadamente importante y nos ayuda mucho porque podemos evitar una ablación extensa. Luego que conseguimos eliminar estos principales ganglios, el procedimiento se puede terminar y a veces lo hacemos bastante rápido. Aquí tenemos todas las regiones que normalmente ablacionamos relacionadas o no a los ganglios, porque cuando no se obtiene la denervación hay que buscar otras regiones. Pero aquí tenemos en este diapositivo los principales puntos de denervación. Tenemos aquí, por ejemplo, el punto P. Muchas veces la inervación de las venas pulmonares la tenemos que tratar. A veces tenemos que tratar la región del ligamento de Marshall. Muchas veces tenemos que tratar la región de la crista terminalis, del sulco de Waterston. Evidentemente la región del seno coronario siempre tiene que ser tratada para denervar la inervación que va para el nudo AV. Y lo que nos interesa es que hacemos las estimulaciones y desde que haya efecto vagal tenemos que avanzar en la cardioneuroablación hasta obtener la eliminación completa del efecto vagal. ¿Por qué queremos eliminar por completo el efecto vagal? Porque naturalmente parte de esta denervación se recupera y es importante que después de esa recuperación el paciente permanezca sin síntomas. Hay autores que estimulan el vago en la pared del corazón, haciendo lo que llaman high frequency stimulation. Solo que tenemos que estar atentos que cuando estimulamos la pared del corazón, vamos a estimular algunas ramas del sistema nervioso autónomo. Y cuando estimulamos el vago, estamos estimulando el tronco de todo el árbol del sistema nervioso autónomo. Por eso la estimulación vagal extracardíaca es, en nuestra experiencia, extremadamente más simple y mucho más efectiva que la estimulación vagal en la pared del corazón, que frecuentemente provoca fibrilación atrial. La mayor parte de las veces provoca fibrilación atrial. Nosotros hicimos una comparación de pacientes sometidos a cardioneuroablación con control, con eliminación de la respuesta vagal con estimulación vagal extracardíaca y sin control de la eliminación de la respuesta vagal. Y lo que vimos es que los pacientes, cuando tratados como portadores de síncope neurocardiogénica, si son tratados y terminamos el procedimiento sin ninguna respuesta vagal, estos pacientes tienen 5 veces menos recurrencia del cuadro clínico, 5 veces menos síncopes. Entonces, en nuestra experiencia, de una manera muy clara, tenemos que hacer el proceso controlado por el efecto vagal y con eso tenemos un control mucho mayor de este procedimiento. ¿Será que podemos hacer solo por la derecha? En este caso, este paciente hicimos la denervación por la derecha y permanece con inhibición vagal. Y después, cuando pasamos a la izquierda, eliminamos totalmente el efecto vagal. Entonces, también en nuestra experiencia, es muy importante que hagamos el procedimiento en los 2 atrios. Y eso nos permite resultados bastante positivos conforme varios trabajos nos tienen mostrados en pacientes con síncope neurocardiogénica acompañados por largo plazo. Nosotros obtuvimos en el primer trabajo, cuando aún estábamos aprendiendo, tuvimos solamente 8.3% de recurrencias en
en pacientes acompañados por más de 60 meses. Y obviamente después de la curva de aprendizaje, esto está cada vez mejor. Este es el primer trabajo randomizado que fue hecho por Roman y Piotrowski en Polonia. Son nuestros amigos y ellos demostraron de una manera muy clara que la cardioneuroablación promueve una reducción muy significativa de síntomas en la síncope neurocardiogénica y una mejora muy importante de la calidad de vida. Ellos demostraron prácticamente 95% de suceso, 90 a 95% de suceso a los 2 años, y en relación al tratamiento clínico que era aproximadamente 50% de suceso. Cuando hacemos la cardioneuroablación, tenemos que estar atentos que cuando estimulamos el vago, normalmente ocurre asistolia. Si hacemos la cardioneuroablación, observamos que ocurre un aumento de la frecuencia sinusal. Mas ¿será que ese aumento de la frecuencia sinusal significa que podemos terminar el procedimiento? En realidad no es bien así. Podemos tener aumento de la frecuencia sinusal y si estimulamos el vago, ahora tenemos bloqueo AV. ¿Por qué? Denervamos el nodo sinusal, pero no denervamos el nodo atrioventricular. Entonces el paciente que tenía síncope por asistolia, ahora tiene síncope por bloqueo AV. Entonces cuando hacemos el procedimiento, es muy importante que se estudie la estimulación vagal sin estimulación atrial y con estimulación atrial, porque tenemos que tratar el bloqueo AV funcional que acompaña la reacción vagal. Y aquí tenemos en este paciente, primero la asistolia, segundo, después de denervar el nodo sinusal, tenemos solamente bloqueo AV, y después de denervar los dos, el nodo sinusal y el nodo AV, tenemos que mismo con frecuencia alta acá no vemos ni bloqueo AV ni asistolia. Esta parte más oscura es la estimulación vagal. Entonces vemos que la estimulación vagal antes provocaba asistolia, después provocaba bloqueo AV y al final no provoca ni uno ni otro. El paciente está totalmente protegido del efecto cardioinhibitorio. Y aquí vemos otra vez eso que dijimos. Primero se hace la estimulación vagal, vemos asistolia. En este momento no podemos ver bloqueo AV porque no tenemos estimulación atrial. Entonces estimulamos el atrio, repetimos la estimulación vagal, comprobamos el bloqueo AV y tenemos que terminar sin ningún efecto en el nodo sinusal y en el nodo AV. Bueno, la cardioneuroablación está basada en la ablación de los nidos de FA, nidos de fibrilación atrial, que en el corazón normal corresponden a la entrada de la inervación cardíaca. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo estos nidos están relacionados a la fibrilación atrial. Tenemos aquí encima un nido de fibrilación atrial y acá un músculo compacto que no tiene inervación en la parte más baja. Y cuando hacemos la estimulación e inducción de fibrilación atrial, lo que vemos es que estos puntos se comportan de forma completamente diferente del punto de vista electrofisiológico. Los nidos de fibrilación atrial tienen una frecuencia muy alta, irregular, y los puntos de músculo compacto tienen una frecuencia más baja y bastante regular. Entonces, estos músculos, este miocardio, son claramente diferentes. Durante el ritmo sinusal son diferentes por el espectro y durante la fibrilación atrial son diferentes por la actividad eléctrica que es bastante distinta. Después que hacemos la ablación de estos nidos, no se consigue más inducir la fibrilación atrial y ellos pueden ser mapeados, como dijimos, por los potenciales fraccionados que pueden ser muy bien mapeados cuando ajustamos los filtros entre 300 y 500 hercios. Y con eso podemos obtener la denervación de las paredes atriales, naturalmente ablacionando también la región de los ganglios
paracardíacos. ¿Será que los nidos realmente están relacionados a la inervación cardíaca? Nosotros hicimos los primeros estudios que nos llamaron la atención para eso y vimos que la ablación de los nidos hacía con que el test de atropina se mantuviera negativo en gran número de los pacientes en la fase crónica. O sea, lo que estábamos viendo es que la ablación de los nidos eliminaba el efecto de la atropina crónicamente, demostrando que provocaba una denervación crónica. Ustedes saben que eso no pasa con el simpático. El simpático sufre su reinervación rápidamente porque los neurones postganglionares simpáticos están fuera del corazón. Y estudiando más, vimos que en 2 años de 83 pacientes estudiados después de cardioneuroablación, vimos que presentan una importante denervación vagal después de 2 años, pero también presentan denervación simpática. O sea, hay una reducción de la actividad vagal y de la actividad simpática. Y eso nos parece bastante útil en la clínica de estos pacientes y en el perfil de salud de estos pacientes. Entonces, lo que vimos es que varios autores, después de 2005, en 2007, por ejemplo, Lelouch empezó a estudiar exactamente lo que nosotros describimos y también encontró que estos nidos de FA estaban relacionados a la inervación, así como Hunt y sus compañeros encontraron que la retirada de los ganglios provocaba una eliminación o reducción de los nidos de fibrilación atrial. Entonces, él mostró que realmente los nidos de fibrilación atrial tienen relación directa con la inervación. Pero el trabajo más interesante que vemos es el que hizo Enrique en su tesis, y él muestra que cuando hacemos la ablación fuera de los nidos de fibrilación atrial, la respuesta vagal se mantiene. Y cuando hacemos la ablación de los nidos de fibrilación atrial, la respuesta vagal desaparece. Entonces, si ablacionamos los atrios solamente en el músculo compacto, el vago se mantiene. Si ablacionamos el músculo fibrilar, el miocardio fibrilar, el vago desaparece. Eso fue muy bien demostrado en este trabajo. Y después de esto, finalmente, lo que les puedo mostrar es que la cardioneuroablación, gracias a la posibilidad de denervar el vago, tiene un efecto extremadamente deseable en la ablación de la fibrilación atrial. Aquí le dejo un ejemplo donde en un paciente con fibrilación atrial paroxística estimulamos el vago y surge espontáneamente una fibrilación atrial. Ustedes pueden ver que esa fibrilación de alta frecuencia va reduciendo la frecuencia a medida que desaparece la acetilcolina y algunos segundos o minutos después se recupera el ritmo sinusal. En este punto se recupera el ritmo sinusal. Entonces, el vago, que siempre se consideró protector en relación a la fibrilación atrial, él es desestabilizador de las paredes atriales. Y aquí lo podemos comprobar esto. En este estudio hecho por Sharifov y colaboradores, cuando él inyecta adrenalina en la arteria del nodo sinusal, ocurre fibrilación atrial. Y eso nos parece muy claro, porque siempre aprendimos que la adrenalina provoca fibrilación atrial, pero eso no es bien toda la verdad. Cuando hacemos adrenalina después de la atropina, no ocurre más la fibrilación atrial. Entonces, la primera respuesta no es solamente por la adrenalina, es por el efecto de la adrenalina junto al vago. Cuando bloqueamos el vago, no ocurre más fibrilación atrial. Entonces, si podemos bloquear el vago con la cardioneuroablación, podemos usar la cardioneuroablación para tratar la fibrilación atrial. Aquí, si hacemos solamente acetilcolina en la arteria del nodo sinusal, inmediatamente ocurre fibrilación atrial de altísima frecuencia.
Entonces, lo que vemos en este estudio es que realmente el factor de mayor riesgo para la fibrilación es el efecto del vago. Pero en nuestros estudios no es el efecto de la acetilcolina. El efecto de la inervación vagal es mucho más arritmogénico que la acetilcolina, porque la acetilcolina puede llegar a todas las células, por ejemplo, por la circulación. Pero la acetilcolina que surge de las terminaciones vagales es altamente arritmogénica porque es totalmente heterogénea. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de lo que estamos diciendo, la inervación vagal, que en esta situación vamos a tener esta célula no recibe la acetilcolina y esta célula está completamente bañada por la acetilcolina. Considerando que la acetilcolinesterase es extremadamente rápida, nosotros vamos seguramente a estimular el vago y estas células no van a recibir acetilcolina, no van a tener tiempo de recibirla. Y eso lo podemos demostrar fácilmente cuando hacemos el estudio del periodo refractario en la pared atrial. Si vemos que aquí el periodo refractario es 260 milisegundos, pero cuando hacemos lo mismo durante la estimulación del vago, el periodo refractario en este punto pueden ver vosotros que cae para 60 milisegundos, o sea, de 260 cae para 60 y inmediatamente ocurre fibrilación atrial. Entonces, en un punto que no debería haber respuesta eléctrica de la célula, ahora hay respuesta eléctrica porque estamos estimulando el vago. Eso demuestra que el vago es altamente arritmogénico. Después que hacemos la cardioneuroablación, repetimos las estimulaciones y el periodo refractario no se reduce más y tampoco hay inducción de fibrilación atrial. Entonces, lo que decíamos es que la célula A, por ejemplo, recibe mucha acetilcolina, el potencial de acción se reduce violentamente y la célula, en esta célula aquí superior y esta célula más de abajo no tiene más, no hace más reducción del periodo refractario porque no recibe la acetilcolina. Entonces, si hacemos la denervación, vamos a tener que ahora no tenemos, mismo estimulando el vago, no tenemos más inducción de fibrilación atrial. Bueno, entonces con esto me gustaría terminar mostrando el resultado de nuestro estudio, donde comparamos los pacientes sometidos a ablación de fibrilación atrial en un grupo en que eliminamos, aquí en azul, eliminamos la respuesta vagal. Y en este grupo, en rojo, no eliminamos la respuesta vagal, pero aislamos las venas pulmonares. Lo que encontramos en este estudio es que cuando hacemos el aislamiento de las venas pulmonares y también hacemos la cardioneuroablación, estos pacientes tienen 5.3 veces, 5.4 veces menos recidivas de fibrilación atrial que el grupo sometido solamente a ablación de las venas pulmonares. Y de esta manera terminamos dejando aquí a todos un grande abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Qué brillante lo tuyo, qué trabajo cuidadoso. Es muy lindo lo que presentás. Y dado que el tiempo se nos acorta, ¿no? Sería un encanto discutir como siempre esto, pero voy a pasarle a Guillermo Carnero que presente a Juan Carlos Serpa para que pueda hacer su presentación y ojalá podamos tener unos minutos para hacerte preguntas después. Muchas gracias. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias. Me toca presentarlo a Juan Carlos Serpa, que también trabaja en el mismo equipo del doctor. Es un placer presentarlo porque tuve la oportunidad de estar con ellos haciendo ablaciones de FA, viendo la cardioneuroablación, entendiendo este hermoso procedimiento, que creo que nos va a abrir muchas puertas a los electrofisiólogos en el pensamiento de este reflejo de toda esta patología que puso el doctor. Así que, sin más demorarlos, el doctor Serpa, muchas gracias y ya puede comenzar. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme también y por permitirnos mostrarles un poco del trabajo que realizamos en el Hospital del Corazón. Y como pueden ver, me ha tocado un trabajo difícil
que es el de hablar después del doctor Pachón, pero prometo que lo voy a hacer de la mejor forma. Conversando con el doctor Mauricio Misuta, acordamos hablar de cardioneuroablación en diferentes escenarios, especialmente en bloqueo auriculoventricular funcional, fibrilación auricular vagal y síndrome de seno carotídeo. No existen conflictos de interés para esta presentación. Y como vimos en la presentación anterior, la técnica de cardioneuroablación, de inervación parasimpática a través de ablación por radiofrecuencia endocárdica, tiene una historia de más de 2 décadas. Fue idealizada en los años 90 por un médico brasileño, el doctor José Carlos Pachón, quien insistió en esta propuesta, relacionando el aumento de frecuencia cardíaca sinusal con disminución del efecto vagal durante procedimientos de ablación de fibrilación auricular y confirmando la persistencia de esta respuesta de aumento de frecuencia después del procedimiento, que hoy en día es aceptada y reproducida globalmente. Publica el primer paper en 2005 describiendo la técnica de cardioneuroablación a través de ablación de nidos de fibrilación auricular para el tratamiento de síncope neurocardiogénica, bloqueo AV funcional y disfunción del nodo sinusal. El doctor Pachón describe 2 tipos de miocardios que son identificados a través de registros de electrocardiogramas filtrados y endocavitarios. Un miocardio compacto y áreas de miocardio fibrilar. Estas últimas relacionadas a los plexos ganglionares. Estos se localizan próximos a la unión de las aurículas y las venas en la entrada de la inervación, donde se crea un entrelazado de fibras musculares, fibras de neuronas que causan un mayor espacio intercelular, y esto causa también irregularidades en la configuración anatómica e irregularidades en la conducción del impulso eléctrico. Esta imagen la vimos anteriormente y aquí podemos apreciar una representación gráfica del principal objetivo de la cardioneuroablación, que son las fibras, cuerpos neuronales constituyendo la primera neurona parasimpática y los ganglios epicárdicos localizados fuera de la parte de la área cardíaca. Muy bien. La evidencia que tenemos disponible actualmente incluye desde relato de casos, estudios observacionales y un estudio randomizado confirmando aplicabilidad, eficacia y seguridad en casos de síncope vagal cardioinhibitoria. Por otro lado, estudios observacionales también nos muestran excelentes resultados en el tratamiento de bloqueo auricular funcional. Veremos parte de nuestra experiencia en la Asociación de Cardioneuroablación al tratamiento de fibrilación auricular, el cual es el basamento de esto, por qué puede mejorar los resultados en casos seleccionados. Y síndrome de seno carotídeo. ¿Será que hay espacio para la cardioneuroablación, para este tipo de enfermedad y para este tipo de compromiso, que es bien sintomático? Pero antes de llegar a todo esto, para tomar la decisión de indicar realizar cardioneuroablación para estos escenarios que son diferentes al de síncope cardioinhibitorio, de síncope vasovagal cardioinhibitorio, contamos con un gran aliado, que es la atropina, que sirve como un gran divisor de aguas en este proceso de decisión. La atropina tiene un potente efecto vagolítico que actúa bloqueando los receptores muscarínicos en la placa neuromuscular. Y como los señores bien saben, y lo vimos en la presentación anterior del doctor Pachón, las neuronas parasimpáticas postganglionares son cortas y se encuentran cerca del corazón en la pared auricular. En este local, la liberación de acetilcolina durante estimulación vagal causa asistolia y bloqueo AV. Esta reacción es eliminada por la atropina. La inervación vagal mantiene un predominio del tono autonómico que persiste la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, cuando estudiamos corazones denervados, vemos que tienen una frecuencia cardíaca sinusal y un ciclo de Benkevac más altos comparados con los corazones que no están denervados. Varios estudios han demostrado que la cardioneuroablación también favorece el bloqueo de la acción vagal, al eliminar parcialmente la neurona parasimpática postganglionar. Cuando se realiza la cardioneuroablación, también se produce aumento de frecuencia cardíaca y aumento del punto de Benkevac.
El efecto de la atropina nos ayuda a recrear esta situación antes de la ablación, y es por eso que las pruebas de atropina son tan importantes en la evaluación previa del procedimiento y en la selección de pacientes. Utilizamos una dosis de atropina antes del procedimiento, por lo menos más de 48 horas antes del procedimiento, de 0.04 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 2 miligramos. Este es un ejemplo bien interesante y bien ilustrativo, donde vemos un paciente con una bradicardia significativa que al hacer infusión de atropina, esa frecuencia sinusal aumenta hasta 103 latidos por minuto, es decir, 123% de aumento. El punto de Benkevac antes de atropina era de 100 latidos por minuto y después de la infusión sube para 182. 82% de aumento, demostrando una excelente respuesta a la infusión de atropina. Este es el paciente ideal para tratar con cardioneuroablación. Saber de antemano si la frecuencia cardíaca y si el ciclo de Benkevac pueden aumentar con cardioneuroablación es una información que nos permite indicar de forma segura y con confianza la necesidad de este procedimiento. Está indicada cuando la atropina es positiva y podemos contraindicar el procedimiento de ablación cuando no hay una respuesta adecuada, y esto nos ayuda a escoger el camino correcto. Una de las partes y de los procesos más importantes y de los puntos más importantes es la selección del paciente. Cuando escogemos el paciente adecuado, este paciente tiene la mayor probabilidad de respuesta y mayor chance de beneficio con el procedimiento. Para esto, vamos a considerar la indicación en situaciones de aumento de la actividad vagal, causa de síntomas por hiperactividad vagal, una prueba de atropina positiva y en esos casos que son referidos para hacer indicación de marcapaso para hacer el implante de marcapaso. Cuando consideramos el implante de marcapaso, tenemos la opción de hacer la cardioneuroablación en casos que no tienen respuesta, no tienen alteración estructural, no hay enfermedades sistémicas, ausencia de enfermedades metabólicas o infecciosas, y que hay registro de reproducción de los síntomas durante prueba de test de inclinación, electrocardiograma o monitoreos de larga duración. Y por supuesto con evaluación neurológica normal. Como vimos anteriormente, se han descrito 4 áreas principales relacionadas a los plexos cardíacos epicárdicos a las cuales podemos tener acceso por vía endocárdica. Y una forma práctica y una propuesta también por el doctor Pachón que nos facilita la comunicación dentro de la sala de electrofisiología y que a la hora de poder explicar dónde debemos realizar ablación es definir 4 áreas principales para ser tratadas por vía endocárdica. La área 1, que está localizada en la superficie posterior y septal de la aurícula derecha, entre la unión entre vena cava superior y aurícula derecha. La área número 2, que está en el septo interauricular superior, y tenemos acceso desde el lado derecho y en la superficie anterior de la vena pulmonar superior derecha. Y tiene una estrecha relación con el punto P, que es una área triangular con base en la vena pulmonar superior derecha, y se localiza el vértice en la punción transeptal o en el foramen oval. El septo interauricular bajo constituye la tercera área, donde está la pared posterior, espacio septal posterior, techo de seno coronario, y podemos accesarlo por aurícula izquierda y por aurícula derecha también. Y la área 4, que está relacionada con la superficie posterior y superior de las venas pulmonares izquierdas y también al final del ligamento de Marshall. Y observen, por favor, este mapa de fraccionamiento donde utilizamos potenciales fraccionados que confirman la presencia de nidos de fibrilación auricular con registros de nidos de fibrilación auricular y en estas áreas, lo que nos permite ayudar y sirve como guía en el procedimiento de ablación. Es una aurícula derecha, visión posterior, zonas 1, 2 y 3, como describimos anteriormente. Y en la aurícula izquierda vemos también en la vista oblicua derecha la área relacionada al punto P y la estrecha relación que tiene esta área con la área número 2. El espacio septal posterior, accesado también derecha-izquierda, y la zona 4 en las venas izquierdas. De esta forma podemos utilizar varias formas de localizar los nidos de fibrilación auricular y lo hacemos a través de mapas de fraccionamiento,
de potenciales de nidos de fibrilación auricular, mapas de fraccionamiento y relaciones anatómicas también. Observemos con un poco más detalle el potencial que se realiza el mapeamiento en el catéter de ablación. Y con un filtro ajustado de 300 a 500 Hz, podemos localizar estos potenciales característicos que vimos descritos anteriormente y que tienen una estrecha relación con la inervación parasimpática. Como descrito, también el punto P es una área importante donde obtenemos un marcado efecto de inervación al ablacionar en este local y por lo que es recomendado realizar una ablación extensa. ¿Qué es lo que observamos cuando tenemos mapas de potenciales fraccionados y nidos de fibrilación auricular y se realiza la ablación en este punto? Esto causa una inmediata y significativo aumento de la frecuencia cardíaca sinusal. Y necesitamos tener una medida del efecto de lo que estamos haciendo como tratamiento. Y para esto la propuesta es realizar la estimulación vagal extracardíaca. Es de suma importancia establecer un endpoint objetivo que nos permita definir el grado de inervación que tenemos. Y esto es basado en el trabajo publicado en 2015 explicando un método simplificado para medición del efecto de estimulación vagal en procedimientos electrofisiológicos y en ablación. Realizamos este control objetivo de inervación utilizando un neuroestimulador que nos permite aplicar estos parámetros: alta frecuencia de estimulación, pulsos muy cortos y con alto voltaje. ¿Cómo lo realizamos? Entonces se posiciona el catéter de electrofisiología a través de un acceso venoso femoral. Subimos a través de la vena yugular interna derecha o izquierda hasta la altura de la muela del juicio. Y en este punto, próximo al local de emergencia del nervio vago de la base craneana, se realiza la estimulación y esto causa un efecto vagal intenso, donde vemos como resultado una asistolia transitoria y una parada sinusal. Vamos realizando el control de inervación hasta conseguir el objetivo final, que sería eliminar totalmente la respuesta de la estimulación vagal, definiendo el final del procedimiento y limitando de esta forma la extensión de la ablación también. Y ahora sí, una vez que reforzamos todos estos conceptos, podemos entrar en materia y hablamos de los escenarios diferentes, donde podemos aplicar la cardioneuroablación. Comenzamos por el bloqueo auriculoventricular funcional. Ya en el trabajo original de 2005, se reportaban los primeros 7 casos tratados de bloqueo AV funcional con cardioneuroablación. Conocemos la experiencia del Dr. Aksu, quien incluye en su estudio 31 pacientes exitosamente tratados con cardioneuroablación. Y recientemente hicimos un análisis de una serie de 14 pacientes tratados con cardioneuroablación controlada con estimulación vagal extracardíaca. Personalmente considero que la ablación del bloqueo AV tratado con cardioneuroablación es un escenario desafiador, donde es fundamental aumentar y mejorar la conducción AV antes de ganar más frecuencia cardíaca. Para esto es recomendable comenzar por las áreas que tienen un predominio de acción sobre la inervación del nodo auriculoventricular, comenzando por la zona 3 y podemos tratar las áreas relacionadas a las venas pulmonares izquierdas en la zona 4. Conforme vamos aumentando y mejorando la conducción auriculoventricular, podemos continuar hacia las áreas donde predomina la respuesta de frecuencia sinusal, evitando aumentar frecuencia sinusal sin mejorar la conducción auriculoventricular. Destacando también que la inervación no lee los libros de electrofisiología y con nuestras experiencias en neuroestimulación, con estimulación vagal extracardíaca, aprendimos que existe un sistema interconectando la inervación con fibras que se direccionan hacia el nodo sinusal y hacia el nodo auriculoventricular. Y cuando ablacionamos en la región del punto P, que se produce un intenso aumento de frecuencia cardíaca sinusal, también aumenta el punto de Benkeback y también tiene efecto para mejorar la conducción auriculoventricular. Y veamos un ejemplo de un caso que realizamos recientemente. Este es un tratamiento de cardioneuroablación para bloqueo auriculoventricular funcional. Se hace la estimulación del lado derecho en la yugular derecha y se causa la sistolia por efecto vagal. Confirmamos también
que existe bloqueo auriculoventricular por acción vagal a través de estimulación de la aurícula durante estímulo vagal. Luego de completar ablación del lado izquierdo, tratamos toda la aurícula izquierda y confirmamos el efecto de enervación. Tenemos un resultado muy bueno sin bloqueo AB y sin pausas. Pero ya va. Algo pasó y parece que alguien en la sala no está de acuerdo y no está conforme con este resultado. Entonces, vamos a confirmarlo y pasamos el catéter ahora por la yugular interna izquierda para verificar si está todo bien. Posicionamos el catéter para estimulación y miren el resultado después de tratar solo la aurícula izquierda. Todavía no es suficiente y causa la estimulación vagal un bloqueo auriculoventricular avanzado. Comenzamos el tratamiento del lado derecho, vamos al ganglio 3, mejoramos un poco la conducción AB, pero todavía no es suficiente, todavía tenemos bloqueo 2:1. Entonces este es un caso que está un poco más difícil. Ablacionamos el punto P desde la aurícula derecha, ganglio 1, y ahora sí, parece que está mejor, eliminamos la respuesta y parece que estábamos como estábamos al final de la estimulación del lado derecho. Lo confirmamos con estimulación de aurícula a 120 latidos por minuto y ahora sí se obtiene un excelente resultado de ablación, de cardioneurablación y podemos finalizar el procedimiento que esto nos deja mucho más satisfecho. Este es un caso que fue publicado también recientemente. Era una paciente que presentaba episodios muy sintomáticos de bloqueo AB que eran reproducidos en situación durante alimentación. Cuando comía alimentos espesos, tenía bloqueo auriculoventricular funcional. Aquí realizamos los mismos pasos de control, iniciando con una estimulación basal del lado izquierdo y confirmando bloqueo AB. Confirmamos la eliminación de esta respuesta en ritmo sinusal y al final estimulamos la aurícula durante estimulación vagal y confirmamos una mejora también en la conducción auriculoventricular. Podemos ver también que en pacientes tratados con cardioneuroablación y con un seguimiento de hasta 4 meses, pudimos evitar el malimplante de marcapaso en la mayoría de los pacientes. Muy bien. Y ahora entremos en una parte un poco más complicada, que es la cardioneuroablación en tratamiento de fibrilación auricular. Al tratar la fibrilación auricular, enfrentamos una enfermedad que es multifactorial, que tiene diversos mecanismos deflagradores y mantenedores, y que van cambiando en su presentación durante la evolución de la enfermedad. Los estudios de ablación de plexos ganglionares por vía epicárdica presentaban resultados modestos, sin embargo, tenían también aumento de las tasas de complicaciones. Cuando vemos, y como vimos anteriormente, bien explicado por el doctor Pachón, el efecto del vago disminuye significativamente los periodos refractarios auriculares, y esto relacionado a la acción de acetilcolina. Concomitantemente, si existe una respuesta refleja simpática, donde hay un aumento de la corriente de calcio que permite y facilita extrasístoles auriculares muy precoces, y en este caso, con periodo refractario bajo, facilita la inducción de fibrilación auricular. El grupo de Oklahoma realizó estudios guiando la ablación a través de estimulación de alta frecuencia directa en el tejido auricular. Recientemente se hizo un estudio randomizado donde se comparaba ablación de venas pulmonares, ablación de plexos ganglionares y la combinación, tratando de responder la respuesta si la adición de ablación de plexos ganglionares al aislamiento de venas pulmonares mejora el éxito de ablación en fibrilación auricular, o si solo la ablación de plexos ganglionares puede ser tan eficaz como el aislamiento de las venas pulmonares. Este estudio incluyó 242 pacientes con FA paroxística. Fueron asignados de forma randomizada para aislamiento de venas pulmonares de forma convencional, una ablación guiada solo para los plexos ganglionares y la combinación de las dos técnicas y con un seguimiento de hasta por lo menos 2 años. Y eliminó las arritmias auriculares en un número similar a los pacientes en el grupo de aislamiento de venas pulmonares y de aislamiento solo de plexos ganglionares, con una diferencia significativa en el grupo donde se utilizan las dos técnicas de ablación de venas pulmonares con ablación de plexos ganglionares. Consideramos que el aislamiento de vena es el tratamiento patrón oro y que evita
la conducción de deflagradores que se originan dentro de las venas pulmonares hacia las aurículas. También sabemos que el aislamiento de venas pulmonares está asociado a algún grado de inervación parasimpática. Cuando realizamos aislamiento de venas pulmonares, podemos observar respuestas vagales de tipo bradicardia, asistolia, bloqueo AB, y así también como aumento de frecuencia sinusal. Entonces, hasta aquí todo bien. Cuando realizamos estimulación vagal extracardíaca, el efecto sobre el corazón estimula el vago 100%. Hay una repercusión sobre el periodo refractario, lo que hace que la fibrilación auricular sea mucho más fácil de inducir. Este es un ejemplo que quedó muy bien registrado y por eso siempre lo mostramos. Vemos cómo el efecto de la estimulación vagal induce una asistolia, una parada sinusal y una extrasístole en el momento equivocado, con una abertura de los periodos refractarios, desencadena una fibrilación auricular. La ablación de aislamiento de venas pulmonares asociado a la denervación por cardioneuroablación modifica este comportamiento, tal vez ecualizando los periodos refractarios y haciendo que este mecanismo de inducción de fibrilación auricular sea mucho más difícil. Por otro lado, al asociar cardioneuroablación a aislamiento de venas pulmonares, creamos un aislamiento más amplio, más consistente, y esto puede tener un efecto también sobre la reconexión. Comparamos los resultados de nuestra población en pacientes similares con el estudio RAF2 y observamos que existe una deseparación de las curvas en la evolución cuando se asocia cardioneuroablación a aislamiento de venas pulmonares en FA paroxística. Y también el doctor Pachón hizo esta comparación con los resultados del estudio del doctor Sorgente, incluyendo pacientes en los que se realizó cardioneuroablación, aislamiento de venas y tratamiento de focos extrapulmonares, confirmando el beneficio de esta técnica. Con esto tenemos mucha tela para cortar para futuros proyectos de investigación para buscar mejorar los resultados de ablación de fibrilación auricular que todavía no son satisfactorios. ¿Será que existe algún papel de cardioneuroablación en pacientes con síndrome de seno carotidio? Hasta la fecha hay poca información sobre esta indicación, algunos reportes de casos clínicos, pequeñas series de casos también. Esta es nuestra experiencia, donde seleccionamos con mucho rigor un grupo de pacientes que fueron tratados con cardioneuroablación para síncopes repetitivas que eran relacionadas a presión del cuello, movimientos de extensión y flexión, con historia de varios episodios de síncopes y traumatismos, masaje de seno carotidio positivo, con pausas superiores a 5 segundos y con prueba de atropina positiva. Y se hizo el control de eliminación de la cardioinhibición a través de masaje de seno carotidio y a través de estimulación vagal extracardíaca y prueba de atropina. En los 8 pacientes estudiados fue eliminado totalmente la recurrencia de síncope, acompañados por un periodo de hasta 40 meses, sin reportes de complicaciones asociadas al procedimiento. Veamos un registro de un electrocardiograma cuando se realiza el masaje de seno carotidio. Este caso fue un caso con masaje de seno carotidio súper positiva, con una pausa sinusal intensa y con periodos de bloqueo auriculoventricular. Este efecto podemos reproducirlo también con estimulación vagal extracardíaca, donde causamos una asistolia y una parada sinusal provocada por acción vagal. Cuando se realiza la cardioneuroablación, hacemos el control final del procedimiento de cardioneuroablación y repetimos el masaje de seno carotidio en las condiciones previas al procedimiento. Y yo sé que es más difícil creerlo porque es un electro sin ningún tipo de cambio y sin inducción de bradicardia ni bloqueo AB. Pero entonces, de una forma objetiva, visual, podemos realizar un nuevo control de denervación con estimulación vagal extracardíaca, sin cardioinhibición, sin bloqueo AB y sin pausas. Así se define el final del procedimiento y con el nivel de denervación más alto. Consideramos que a través de métodos objetivos de control de denervación parasimpática, como son estimulación vagal extracardíaca y como es el masaje de seno carotidio, esto nos permite evaluar el resultado del reflejo de cardioinhibición y de la eliminación de este reflejo, que está presente en el síndrome de seno carotidio. Y con esto
se justifica explorar esta indicación, aclarando que el implante de marcapaso es la indicación recomendada en las guías de tratamiento actuales. Muy bien. Todavía me quedan 5 minutos, entonces podemos hablar un poco de otros escenarios y de otras indicaciones en los que tenemos menos evidencia, pero que basado en la respuesta de atropina se puede realizar también cardioneurablación y existen estos reportes. Colegas han reproducido la técnica en todo el mundo, explorando las fronteras de las indicaciones, y estos ejemplos son ejemplos bien característicos de aplicación de cardioneurablación. Por ejemplo, en síncope que depende de deglutición, que causa la asistolia. Fue tratado por el grupo de Praga. Síncope relacionado a eventos de convulsiones temporales que causan asistolia también muy sintomática. Un caso muy interesante donde podemos ver varios detalles de información de posibilidad de reinervación, donde se trató un paciente post-trasplante cardíaco que tenía bloqueo AV transitorio y que mejoró al tratarse con cardioneurablación. Hay reportes de casos de bradicardias sintomáticas por lesión medular que fue tratado sin implante de marcapaso. También casos post-ablación de taquicardia por reentrada nodal que evolucionan con bloqueo AV o con ritmo nodal sintomático sin lesión estructural, que con el uso de atropina se confirmó que podía ser causado por denervación. Al realizar la cardioneurablación aumenta la frecuencia sinusal y se recupera el sincronismo aurículo-ventricular. Y concluyendo, la selección de pacientes debe ser cuidadosa, identificando situaciones de efecto vagal aumentado, repetitivo y de difícil control, con respuesta positiva a la prueba de atropina y ausencia de cardiopatía estructural, comprobando la eficacia de la cardioneurablación a través de métodos de control de denervación objetivos, como por ejemplo la estimulación vagal extracardíaca. ¿Cuáles son los próximos pasos? Juntar más evidencia con ensayos clínicos, con estudios clínicos controlados, randomizados, y así obtener finalmente un lugar de recomendación en las guías de tratamiento con nivel de evidencia adecuado. Muchas gracias por su atención. ¿Saludás, Guille, vos? Déjame solo parar de compartir. Brillante, Juan Carlos, la presentación. La verdad, un gusto escucharte. Vieron, no quiero que el público deje de aprovechar semejantes presentaciones. Si hay alguna pregunta, vamos a tratar de hacer, si hacemos preguntas que sean muy cortas y las respuestas, por favor, ustedes dos cortas, así podemos hacer varias. Pero una pregunta que vi por ahí dando vuelta es experiencia en pediatría. Yo sé que José Carlos empezó por ahí en pacientes pediátricos y cosas así para la cardioneurablación, en los que tenía indicación de marcapasos. 2 palabritas de comentario, alguno de ustedes, por favor. Bueno, ¿me escucha? Sí. Nosotros tenemos muchos casos de pacientes bien jóvenes, porque exactamente ese grupo de pacientes tiene un problema de tener síncopes y naturalmente la familia y el paciente no quieren ponerse marcapasos. Entonces en estos pacientes se puede hacer y nuestra experiencia es que marcha muy bien, solo que tenemos que naturalmente reducir las aplicaciones de acuerdo con el tamaño del corazón y normalmente con el control de la estimulación vagal se consigue lo mínimo necesario para bloquear el efecto cardioinhibitorio y se logra excelentes resultados. Bien. ¿Alguna pregunta de chicos con marcapasos que pueden tener síncopes repetitivos igual? ¿Alguna experiencia de ustedes que puedan comentar? Bueno, nosotros actualmente en nuestro servicio, antiguamente naturalmente indicábamos marcapasos, pero hoy día no, indicamos la cardioneurablación y desde que se haga, por ejemplo, el test de atropina, el estudio electrofisiológico, se afastan enfermedades
orgánicas del sistema de conducción y se observa una buena respuesta a la atropina, normalmente la cardioneuroablación marcha muy bien y no tiene mayores problemas. Tenemos casos de pacientes no muy jóvenes, más pacientes jóvenes, pero ya no del grupo pediátrico. Tenemos varios ejemplos de pacientes que tienen marcapasos, tenían marcapasos, pero por cuenta de síncope neurocardiogénica y después decidieron no cambiarse más el marcapaso y hacerse una cardioneuroablación, lo que también marcha muy bien desde que esos pacientes no tengan enfermedad orgánica del sistema de conducción. Guillermo, ¿alguna pregunta? Sí, la verdad que muy buenas las presentaciones. Yo ya he tenido el placer de escucharlo a los dos previamente, en otros momentos, y se me surgen un montón de preguntas. Una sería, haciendo la pregunta inversa a lo de pediatría, ¿hasta qué edad máxima ustedes piensan o razonan de la misma manera para los pacientes? Dado que se ha presentado un flujograma de trabajo el mes pasado en la Sociedad Europea, dividiendo en 3 francos grupos etarios, menos de 40 años, de 40 a 60 y más de 60, con el flujograma para trabajar estos pacientes de marcapaso y cardioneuro. ¿Qué piensan de estas edades? Esta división de grupos etarios acaba siendo basado en los estudios que fueron randomizados por marcapaso y por la media de edad, y se veía que la media de edad era un poco más alta de pacientes por vuelta de unos 60 años, y por eso se define un límite de implante de marcapaso para pacientes mayores de 40 años con síncope refractaria y cardioinhibitoria. Pero tal vez no sea lo adecuado y necesitamos aprender bastante sobre esto, porque lo que nos ayuda a tomar la decisión depende de la respuesta de atropina. Si son síncopes repetitivas que acaban comprometiendo mucho la calidad de vida y que no hay ninguna otra forma de controlarlo, la idea es utilizar la cardioneuroablación. Y en cuanto a límites de edad, si tiene una respuesta de atropina y tiene la indicación del procedimiento, vale la pena hacerlo. Luisito, ¿alguna pregunta? Solamente quería comentar que yo creo que realmente el dividir los pacientes por edad no me parece muy de acuerdo con el mundo real. La síncope, la naturaleza no respeta las edades, pero la síncope neurocardiogénica puede ocurrir en cualquier edad. Lo que pasa es que cuanto más avanza la edad, nosotros tenemos menos participación del tono vagal permanente, pero podemos tener participación intensa del tono vagal reflejo. Entonces, hay veces existe la idea de que si el paciente de más edad tiene menos respuesta al vago. Sí, eso en relación al tono permanente, pero el tono reflejo puede tener lo mismo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es no estar atentos solamente a la edad. Tenemos que estudiar el paciente, afastar la patología del sistema de conducción. Si no tiene patología y tiene un problema funcional que responde bien a la atropina, seguramente vamos a tener una buena respuesta a la cardioneuroablación, porque es una técnica que podemos usar la atropina para saber cómo va a quedar el resultado del procedimiento. Pocas técnicas tienen esa posibilidad, esa facilidad. Cuando discutíamos los casos de indicar en caso de síndrome de seno carotidio, la media de edad es un poco más alta. Entonces está más cerca de los 60 años. Y dependiendo de la respuesta de atropina y dependiendo de la ausencia de alteración estructural, era que se decidía hacer el procedimiento. Entonces, depende de la selección del paciente, depende de la predicción y de la información que tienes con la prueba de atropina. Queda claro que los pacientes no leen los libros, pero los cardiólogos sí leen las guías. Por eso yo opino igual que ustedes, hay que individualizar el paciente. Y engancho otra pregunta. Entendemos cuál es el paciente ideal para este tipo de evaluación. ¿Cuál sería el paciente ideal para hacer cardioneuro en FA? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero lo que pasa es que cuando nosotros empezamos la ablación de la fibrilación atrial, vamos a imaginar lo más
típicos son los pacientes que tienen fibrilación atrial paroxística y persistente. La primera etapa del procedimiento es que hacemos una estimulación vagal. Si vemos que tiene una respuesta vagal significativa, normal o frecuentemente excesiva, vamos a eliminar esa respuesta. Entonces, en nuestra rutina, ¿cuál es el paciente ideal? Aquel que presenta una respuesta significativa a la estimulación vagal en el empiezo del aislamiento de las venas pulmonares, en el empiezo del procedimiento. Y si, por ejemplo, consideramos el tiempo de evolución de la fibrilación, en los casos que tienen menos alteración estructural, que hay menos cicatriz y menos fibrosis, tal vez el efecto vagal pueda hacer una diferencia. No estoy quitando el caso los persistentes, pero tal vez aquellos que tienen más fibrosis y que es más por causa del sustrato, tal vez no. Habría que estudiarlo, separarlo en grupos y conseguir ver cuál es la diferencia para definirlo, tal vez no con edad, pero sí con el efecto que se tiene y con el control de denervación. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una preguntita a la inversa, digamos. Si han tenido pacientes que después de haberle hecho cardioneuroablación han tenido síntomas de taquicardia o lo que podría ser taquicardia sinusal inapropiada o como le pongamos el nombre, si han visto eso o han tenido necesidad de tratamiento después de eso. Sí, cuando empezamos la cardioneuroablación, estuvimos varios años. Nosotros empezamos en 90 y publicamos el primer estudio en 2005, porque estuvimos varios años estudiando de una manera bastante cuidadosa, porque eso que acabas de decir era un receo que teníamos. O sea, si vamos a actuar en el vago, este paciente puede tener una taquicardia que va a ser iatrogénica y va a tener consecuencias indeseables. Entonces, eso nos hizo hasta retardar la investigación. Pero luego vimos que cuando hacemos la ablación de las terminaciones vagales, reflejamente el propio sistema nervioso autónomo reduce la inervación simpática. La inervación simpática se reduce inicialmente porque ocurre una ablación de las terminaciones, pero eso se recupera rápido. Solo que cuando se recupera, como eliminamos el vago, el sistema nervioso autónomo no tiene más el oponente, no tiene más necesidad de oponerse al vago, y eso mantiene la inervación vagal, el efecto simpático lo mantiene bajo. Eso se comprueba de varias formas. Por ejemplo, la variabilidad RR en el dominio de la frecuencia lo deja eso muy claro. Entonces, en resultado, no tenemos visto taquicardias resultantes de la cardioneuroablación. A veces aumenta la frecuencia de manera significativa, pero utilizamos un poco de beta bloqueadores y hacemos una recuperación física del paciente, una actividad física controlada, y se normaliza normalmente por completo ese tipo de respuesta. Ahora, y antes de darle la palabra de cierre a Luis, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, porque los conozco a ustedes, conozco el tema hace muchos años y me encantaría decirles que estoy pensando después de muchos años de ver esto. Y José Carlos, tú conoces que yo conozco tus primeros pasos en esto y por eso me siento con alguna autoridad de ver lo que has progresado. Estamos hablando de un tema que es apasionante, que es un recurso donde la fisiología de la anatomía del corazón está siendo invadida y tratando de modificarla, y donde felizmente podemos llegar a tratar de evitar en muchos casos colocar un marcapaso que muchas veces no es necesario, y muchas veces hemos encontrado dos vías que podemos tener en cuenta. Por un lado tenemos el síncope por bradiarritmia marcada por el efecto, y el otro tema es cómo podemos mejorar la optimización del tratamiento de la fibrilación auricular con el efecto vagal en aquellos casos bradicardizantes que tienen respuestas que hacen cualquier efecto que pueda fibrilarlo.
Por ello, me parece que todo sigue siendo tan vivo como de principio, José Carlos, y te felicito y quiero que todos tratemos de seguir tu conducta para que podamos aprovechar todos esto que es un recurso espectacular a nivel médico. Les agradezco personalmente, tanto a vos como a Juan Carlos, estas divinas presentaciones y quiero pasarle a Luis Bedesani la palabra para que dé cierre a esta excelente reunión. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a los doctores Serpa y al doctor Pachón. Muchísimas gracias por participar y poder compartir con ustedes esta experiencia que realmente es fantástica. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a Guillermo por estar aquí acompañándome. Así que, bueno, nada, vamos a dar por finalizado por el tiempo también que llevamos. Así que nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias y que la pasen bien. Gracias Muchas por gracias. recibirnos. Gracias a Buenas todos. noches. Un Que grande estén muy bien. abrazo a todos.